Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estéis viendo. Yo soy Maika y este es mi canal de YouTube. Es tardes, evidentemente, por la luz amarillenta esta que tengo, amarillenta, anaranjada diría yo, pero bueno, que viviendo en Inglaterra y no teniendo los famosos focos que tienen todo el mundo, pues que es normal que se vea así. Pero vamos al kit de la cuestión, que es el título. ¿eh? ¿Cómo empezar en la brujería? Empezar en la brujería es sencillo pero difícil a la vez. Antiguamente, volviéndonos al método no, a la información histórica, era otra bruja quien te iniciaba en el campo de la brujería. ¡Ea! Ay, pero eso sí, una vez que esa bruja o ese brujo te tenía como aprendiz, una vez que llegaba a ser esa persona muy vieja y empezaba a delegar en ti, es cuando tú empezabas a ser bruja. Antes eras aprendiz y ya está. O sea, que eso llevaba años, años. Una bruja cuando llegaba a mediana edad ya la había dejado la anterior bruja y ya cuando empezaban a envejecer cogían a otro brujo o bruja y le metían todo este elemento. O sea que realmente el tiempo era muy corto, un periodo muy corto en el cual estaba esa persona sola. Realmente. Normalmente si tenían hijos o hijas, es a los que iniciaban en todo esto, y si no había hijos, porque evidentemente estaba muy mal visto, cómo no, la brujería, pues entonces obtenían de las clases bajas, llegaban a ver a una persona en la cual podían delegar toda la información. ¿Qué pasaba? Que la brujería era a través de la información que una bruja o un brujo daba a una segunda persona, pero esto iba pasando de unos a otros. Normalmente las brujas y los brujos han sido personas con muchísimos estudios, porque aparte del cura del pueblo, eran las brujas quienes sabían escribir, porque hay a veces que había cosas que había que escribirlas, que había que dejarlas por escrito para pasar información, porque había veces que cuando tú querías pasar tu legado de brujería, eras ya demasiado mayor y empezabas como a tener libros y tal y cual. Era gente con un nivel de estudios importante. En muchas de las situaciones, no en todas, pero el 80%, aparte del cura, era la bruja quien sabía leer, porque era gente con estudios, quiero decir, sabían perfectamente para qué servía cada elemento que les rodeaba, el bosque, en el sitio en el cual vivían, porque normalmente solían estar bastante apartados. Entonces, los brujos y las brujas pues obtenían de todo la energía, se empapaban y entonces pues hacían y tenían esa grandísima sabiduría, pero porque les llevaba años estudiar. Y cuando os digo años, primero han estado con un brujo o una bruja que les ha enseñado, que les ha adoctrinado, y después se tiran unos años a solas. Si en el caso de que no tuvieran hijos o no tuvieran pareja o lo que sería, estarían unos años solas, y cuando empiezan a notar que se quedan mayores, cogen a una persona o apadrinan, digamos, porque en aquella época había mucho hambre, mucha miseria, y una bruja, por las facultades que tenía, no por las facultades de la brujería, sino porque sabían manejar la tierra, cómo
cómo su entorno daría buen fruto, sacar el mayor rendimiento a la tierra y a todo lo que les rodeaba para poder ellos mantenerse a sí mismos. Porque la gente que iba a ellos sí que les hacían pagos, pero a veces era una gallina, unas lechugas, un tal. Realmente no tenían dinero, entonces ellos se tenían que elaborar sus tés, sus tisanas, o como lo queráis llamar. Tenían tal. Y después tenían la facultad de que aparte tenían una red de influencias. Lo que ahora llamaríamos internet, pero antes no era internet, era una red de influencias y por eso se hacían los famosos aquelarres. Los aquelarres de brujas, allá que la gente y la televisión y Hollywood ha dado muy mala fama a los aquelarres. Los aquelarres no eran para adorar a Satanás y a ofrecer mi sangre y firmar en sangre el pacto con Satanás. No. No. Podían hacer algún hechizo, enseñarse cosas. Los aquelarres realmente es lo que hoy en día hacemos en los libros o por internet, porque ya no hay reuniones de brujas, tristemente. Tristemente es así. Los aquelarres de brujas eran que en una zona amplia cubrían un espectro grande de zona y la bruja del norte y la bruja del sur se encontraban en el medio o se encontraban tal y aparte se llevaban información de cómo está el sur. Porque claro, hablamos de la Santísima Inquisición. Cuando se implantó la Santísima Inquisición, evidentemente se la tenía miedo y entonces pues decían, pues ha salido la ley esta contra nosotras, ha salido la ley la otra, han matado a una fulanita que era bruja supuestamente y no era bruja, y toda esa información. Normalmente los aquelarres solía ser en el cambio de estación. En los más importantes es el que hemos pasado, que sería Halloween o San James, que era uno de los aquelarres más importantes porque venimos del verano, o sea que hemos obtenido en la tierra el mayor fruto de nuestra tierra, lo hemos recogido y ahora a otras brujas, unas del norte y otras del sur o del este y del oeste y todas las demás se juntaban y se compartían raíces, plantas, elementos que en un sitio lo había y en otro también, convivían y se daban elementos y todas esas cosas, que es que parecen muy simples, pero además como tenían muy pocas amistades realmente, porque la gente que venía a ellas después negaban totalmente que habían estado con ellas, que eran digamos los clientes o la gente que venía a buscar algún remedio para el mal de amores o lo que sería, renegaban de ellas después de haberlas utilizado, digamos así. Después no querían saber absolutamente nada de ellas. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que por ejemplo una bruja sabía perfectamente que una mujer no se podía quedar embarazada porque tenía infección en los bajos. Yes, yes. Entonces pues hacía pequeños consejos, era como un poco médico, vamos a decir así, médico, farmacéutico, naturalista y sabía elementos químicos. Entonces ¡ay, que me ahogo, que me muero! Pues todo esto lleva muchísimo tiempo, lleva muchísima información. ¿Qué quiero decir con esto? Que os tenéis que informar mucho, que tenéis que captar información
de las fases de la luna, de plantas, de cristales, de los tipos de cuarzo. Tenéis que aprender un poco de biología, un poco de química, un poco de tal, porque es saber el tarot, saber las runas, saber la existencia de otras religiones, otras brujas. Todo eso os van a hacer ser sabios, y eso es lo que os va en el futuro a haceros brujos o brujas. Elementos básicos, cosas cotidianas, cómo sacarlas. No hay que coger Amazon y decir: San Amazon, tráeme la hierba de la pufufazi facizosa. No, ¿para qué sirve el arroz? El arroz le tenemos todos. Entonces te tienes que informar de cosas básicas. Estudia, aprende y fórmate. Y nada, porque casi muero hoy viendo 2 vídeos de YouTube. Distinguir para qué servía, 1, la sal, que es basiquísimo; 2, las fases de la luna; y 3, no sabían distinguir un cuarzo y un cristal tintado, que es lo que tenía encima de la mesa. Entonces, si no sabes distinguir esas cosas, por favor, no te pongas a hacer rituales en internet. No empiezas a decir a las personas que mezclen ciertas plantas que pueden llegar a ser tóxicas entre sí. Entonces, antes de empezar a hacer grandes rituales y grandes cosas, conéctate a ti mismo con la meditación. Bueno, antes de que se apagaría la cámara, os estaba diciendo de que había visto unos vídeos que es que de verdad que me he preocupado por lo que he visto en internet. De verdad, es muy importante la humildad en este campo. No de la noche a la mañana. Yo creo que una persona que va a estudiar una carrera, la carrera de medicina, que siempre pongo el mismo ejemplo, pero es así, o un cocinero. No eres cocinero porque fríes un huevo, no eres médico porque empiezas la carrera de medicina, sino todo lleva un tiempo. Y la humildad es básico. Es que tenéis que empezar por la humildad. El aprendizaje, porque son muchos conceptos que hay que aprender. Y hay que empezar por tu entorno. Primero por ti y sacar lo mejor de ti. Lo primero eres tú. Y aprender de dentro para afuera. Y es lo mejor. Tienes el yoga, la meditación, empezar con los elementos, con los chakras, con todo ello lo que conlleva, con los inciensos, con los cristales, con los minerales, con todas esas cosas, iros empapando poco a poco, porque de verdad es un viaje tan bonito. Es un viaje tan bonito el aprendizaje, si lo hacéis de corazón, que de verdad os puede llevar muy lejos, muy lejos. Y eso es lo que tenéis que aprender, a no proclamaros nada de lo que sois. Es que la humildad es básica. Es que he llegado a escuchar a gente que se proclama unas cosas que es que yo me quedo asustada de que no sepas distinguir elementos básicos. ¿Para qué sirve la sal? Es que eso, cualquier brujo o bruja que me esté escuchando puede quedar horrorizado. Pero el no saber para qué se utiliza la sal o las fases lunares, que son básicos, elementos básicos del pack básico de brujería, tendría que entrar fases de lunas, sal, arroz, velas, inciensos y todo lo que conlleva. No empecéis a hacer rituales.
No, empezar a ritualizaros vosotros por dentro, a experimentar con vosotros la energía, el sacar lo mejor que lleváis dentro. Es por donde uno tiene que empezar. La humildad, la obediencia, porque el dedicarse a esto lleva tiempo. Es como con el tarot, es que porque nos compremos 4 libros de brujería, nos llenemos de minerales hasta los ojos, nos hagamos un altar de lo más chulo y lo más precioso, por eso no eres bruja, ni brujo. ¿Me entendéis, no? Lo que os quiero decir. Está bien que os hagáis un altar, que cojáis minerales, los toquéis, todo eso, pero no os llenéis de cosas. Empezad por lo básico, por cosas básicas. Y es lo más importante. No os dejéis guiar por cualquiera. Los atajos en esto no existe porque hay que aprender mucho. Te tienes que empapar mucho. Porque yo todavía hay cosas que meto la pata y tengo que mejorar. Porque de eso van las cosas, los elementos, de qué significa cada color, tenerlo súper claro en la vestimenta, en los rituales, todo, chicos, todo hay que saberlo. Y es que os podía hacer un montón de preguntas súper básicas. Entonces, de verdad, lo más importante es el aprendizaje, la humildad y la obediencia. Y la meditación, el conocerte a ti mismo. Eso es importante. ¿Vale? Y de verdad, no experimentéis todavía con ello. Ir conociendo lo externo, primero tu interior y después ir conociendo lo externo. Porque es un trabajo muy largo y de mucho tiempo. Y nada, yo ya no me enrollo más, espero que os haya gustado el vídeo, que me podéis dar muchos likes, darme muchos likes, por favor, comentar cualquier cosilla en la parte de abajo, que nos vemos en el siguiente vídeo. Lo siento por haber estado tan seria y haberos dado la chapa, pero quiero que cojáis conceptos básicos y que veáis lo serio que son las cosas. Que muchísimas gracias por estar ahí un jueves más mágico y nos vemos en el siguiente vídeo, que puede ser que sea un vlog, puede ser, sí, este domingo puede ser. Por aquí un vídeo, por aquí otro vídeo, por aquí una burbujita para que te suscribas si no estás suscrito y nos vemos en el siguiente vídeo. See you tomorrow. Tomorrow.